Chicos, chicas aficionados a los videojuegos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Brigi, como pueden darse cuenta, pues estamos de regreso en The Witcher 3 Wild Hunt. En esta oportunidad pues estoy en camino a encontrarme con el enano. Con el enano con el que habíamos visto en el video anterior, en el cual pues posiblemente vamos a ponernos a información, vamos a entregar información y a ver qué ocurre. Llegamos aquí y al fin salgo del ruido que hay en la calle, que entre comillas hay bastante. Pero bueno, por aquí entramos. El enano está aquí esperándonos. ¿Un loro o qué? Mira que tiene esta botella de whisky. Tengo que sacar... ya yo había sacado todo esto y ahora tengo que sacar más. ¿En serio? Bueno, véngase. Yo no le digo que no a todas estas cosas. Porque a la larga pues las voy a vender. Allá, acá. Pues yo creo que ya había pasado por aquí. Yo me acuerdo haberme llevado todo esto. Okay, vamos a leer estos dos libros para poder venderlos después. Este no es necesario, este sí. Okay, ¿queda algún otro? Queda este de acá pendiente. Por acá también. Lo voy por aquí arriba. Lo sacamos el de acá, porque no me deja saquearlo. Ahora sí. Hay bar aquí. Había uno más. Oye, por cierto, este es nuevo. Ok, me queda el de acá, que está al lado del enano. Pero o hablo con el enano o saqueo. Primero quiero saquear. Este de aquí también oye, no sabe que vea este. Bueno, vamos a hablar con el enano, a resolver esto de una vez. Y ya veremos lo demás. Hoy le golpeé al enano. Bueno, ni modo. Digamos que nos cuenta que descubrió él y que se nos duerme. Ah, you're back. You met Poppy? She ought to start talking any day now. ¿De dónde lo ha sacado? De una lechuza, no un loro. No. That Field Marshal Duda's replacement? The Marshal was a parrot, you do remember, right? Where'd you get her? At auction. Some mage's estate went under the hammer. Witch hunters and the Eternal Fire joined forces, staked out his place and rounded the sorry sap up. Put his things up for sale. Happened to be passing by and saw this out. Came with their own cage. How could you resist? Could they? 'Tweren't possible. Ah, but dandelions what matters now. Sí, por cierto, eso es lo que queremos. How'd you do? Learn much? Pues sí, tú primero, exactamente. Tell me what you've got first. A few bruises and a torn doublet. Otherwise, no much a note. He wasn't staying with any of them. I'd not seen hiding or hair of him in ages. All I learned was a few of Dandelion's pick-up lines of dubious worth. Ok, oigámosla. No sé, porque quizás las frases tengan algo. Let's hear him. I'm all ears. I know how he wooed a lass studying natural history. Asked her about the habits of trolls. You know where he went with the cook from the Passiflora? The Oxenfurt-Novigrad Road, which has just now been repaired. Made us stare for hours as labourers crushed boulders into cobblestones, trying to pass it off as a romantic outing. I don't know about human woman, but that would bore a dwarven lass to tears. He's growing old, that poet of ours. Maybe. Or maybe he did all that for a reason. Sounds like you found something out. Pues creo que sí. Vamos a ver. Women on my list hadn't seen Dandelion in a while. All claimed he had been acting strange. Also mentioned he'd been seeing someone else. Thing is, Mystery Woman wasn't on my list. What's she supposedly like, this lass? Blonde, from Kovir. A Troberitz, apparently, named Kalinetta or something like that. That makes it clear as crystal. It's Priscilla. Aye. Must be her. ¿Priscila? ¿Quién es Priscila? ¿Por qué no estaba en la lista? Primero, porque no estaba en la lista. ¿Y quién es Priscila? Normalmente. Who's this Priscilla? A Troberitz, like you said. Quite popular of late. Picture Dandelion with a pair of tits and you've got the general idea. Interesting image. So how'd Dandelion handle meeting his female double? I think he fell in love. Ok, eso es una gran noticia. What can I say? Could be he finally met his match. She's his match, all right. Maybe more. The laddie's head's on fire. Lassie's got him whirling. All right. Guess we gotta talk to her. Priscilla works for the Mummers troupe.
Reynard and the Foxen. Whenever they're in town, she performs nightly at the Kingfisher. Yo, Meanwhile, I'm sentenced to an evening of poetry. Must you always? This'll be true poetry, Geralt. You'll see. Pues entonces supongo que tengo que ir hasta ese lugar. Y voy a ver si consigo, por cierto, antes de ir voy a subir, porque si pude llevarme cosas de acá antes, que están nuevas cositas, está trayendo cosas nuevas para acá este ciudadano. Vamos a ver si trajo cosas nuevas. Pues aparentemente sí. Vamos a movernos. Y aquí al fin se puede pasar, cosa que no podía antes. Ahora sí, bueno, por lo menos arregló esta cosa. Vamos a encender esto porque no veo nada bien. Además hay cosas aquí que abrir. Lo que me preocupa es que haya tantas velas. Acá. Esta es otra puerta. Pues se debería pasar por esta puerta primero. Y acá. Y esto es un balcón, bien bonito por cierto. Estoy viendo no hay nada por acá que se pueda ver. Ok, ¿de quién será este cuarto? Esta habitación. Ok. Vamos por acá. Ok, me queda algo más. Me queda lo de allá. Normal que pase por aquí, decidí pasar, que pase por acá. Ya está listo esto. No me queda nada más, ¿verdad? La habitación completa. Bueno, no, completa no, me falta aquello de allá. Menos mal que lo había visto porque si no, no lo... Ya, ahora sí, podemos irnos. Y estamos completos de salud. No sé si de casualidad, pregunto, aquí en las habitaciones hayan más cosas, ya que la arreglaron. Pues aquí vienen más cositas. Vénganse por aquí. Que siempre todo lo que se pueda uno llevar, ya saben que siempre está bienvenido. Queda algo más. Este de acá. Ahí hay un saco. ¿Por qué no lo vi ese saco? No sé por qué no lo había visto. Ok, bueno, vamos. Siguiente habitación. Llevamos todo lo que veía por acá. Esto es una vela. Saqueamos aquí también. Algo más en amarillo. Está aquello allá y aquello acá. Uy, ¿cómo llego hasta aquí? Ahí está. Y el de allá me preocupa. Ok, listo. Todo perfecto. Nos vamos de acá. Siguiente habitación. Ya me estoy llevando una buena de todas. Vamos a ver. Por aquí seguramente hay más cosas. Ok. No sé cuántas cosas me estoy llevando por acá, pero me las voy a llevar todas las que pueda. ¿Quedar algo más? En esta habitación no. Quedan dos habitaciones, creo. Esta es otra. Ok. Las cervezas que las voy a vender. A la cerveza, para lo que causa la cerveza de mareo, prefiero venderla. Y por aquí había una habitación más, que no recuerdo, o algo así. Bueno, la habitación no es. No sé qué era lo que había aquí, la verdad, no me acordaba. Pero bueno, el enano por lo menos hizo limpieza en la casa. Lo cual es bueno que lo haya hecho, porque así me lo quito yo de encima. Y listo esto, bueno, ahora sí podemos irnos a donde sea que vayamos. Voy a tratar de ver si paso por algún bar o un vendedor o algo. Y bueno, aquí hay un vendedor. Voy a aprovechar. ¿Es este o creo que en el otro? Creo que es por acá. ¿Quién tiene aquí venta? Bandido, 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 quiero ver. ¿Quién es esto? Llevar a nuestros niños a la escuela infantil de Marbella para que aprendan a leer, escribir y respetar a los dioses. Matrícula es gratuita, pero aceptaremos donaciones. Oh, ok, perfecto, oye. Está muy bueno eso. ¿Dónde está el...? Ah, es aquí, entrada. Creo que es acá, ¿no? A ver.
Bueno, por lo menos aquí podemos llevarnos esto. Aquí me llevo esto. Y lo que quiero saber es dónde está la entrada al bar. Justamente había aquí un vendedor, pero el vendedor no lo veo. Bueno, no estaba aquí en realidad. Pues ni modo, vamos entonces a nuestro destino. Me pasé. En el pescador después del ocaso. Ah, después del ocaso. Obviamente todavía tenemos tiempo. Así que podemos ir con calma. Y cualquier cosa pues adelantamos el reloj. Un tema de meditación que también es bueno. Pero quiero ver si consigo. ¿Qué ve aquí? ¿Hombre qué? Hombre de bastardo. Muérete, cabrón. ¿Y ahora qué? No aprendiste la lección, ¿verdad? ¿En serio no aprendió la lección? Ah, que todavía no está tan cerca de mí. Uno menos. Ok, listo. Que no me lanza hechizo. Ok. Listo acá. Ahora sí le puedo quitar lo que tenían. Tampoco que era mucho. Pero el dinero, bienvenido sea. Quiero ver qué hay por aquí, qué tienen acá. Si están guardando cosas aquí de resguardo, seguramente tendrán cosas interesantes por acá que podamos llevarnos. A ver qué saco más de aquí. No hay nada más. Menos no de este lado. Piso superior. Ya vi algo aquí llegando. Ok. Seguimos acá. Vamos acá. Está cerrado. Bueno. O sea, yo como digo, siempre mejor llevarse todo. Estoy algo pesadito, la verdad. Pero me voy a poner más pesado aún. Porque todo lo que vea me lo voy a llevar. No se preocupe, señora. Puede quedar dormida aquí. Pero aquí hay otro. Y lo curioso es que hacían en la vida real esta época. Okay. Unos diagramas. Página de la colmena, no veo nada más. Bueno, vamos por aquí. Okay. ¿Puedo correr? Sí, todavía puedo correr, así que no fui tan pesado. Vuelvo a dormir, señora, no se preocupe por nada. Aquí no puedo pasar por esta puerta todavía. Pero bueno, ya lo que me pude llevar me lo llevé. Voy por aquí. Aquí están todos estos cadáveres. Y estoy viendo... bueno, por lo menos voy a un bar. Que bueno, estaba buscando un bar para dejar para vender. Here already. Come on, let's find some arse rests. Should start soon. Pues chico, tuve que reiniciarlo. Y apareció el enano y con esto se solventó el problema. Yo buscando todo y no puedo decir nada. Simplemente reiniciar y miren lo que pasó. Qué idiotez la mía, pero bueno, ni modo. Vamos a ver qué ocurre. Y a ver qué más cuentan, ¿no? O sea, no podía hacer esto antes. Tuve que reiniciar para esto, ¿en serio? O sea, que había un bug. Yo decía que ya había investigado tanto y no empezó nada. Pero bueno. Vamos a ver a la chica. Que está vestida de payaso. Pero parece que toca y canta bien.
Y ahora me va a tocar recoger todo de nuevo después. Tremendo bug que salió. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes, damn what the stars are. Tiene muy buena voz. And my heart Lo que pasa aquí es que se escucha que está pasando por un micrófono, cosa que entiendo que lo tienen que utilizar para grabar, pero para la época no tenía el micrófono, así que fue un poquito jodido, ¿no? Pero no está mal. O sea, se escucha como si tuviese el micrófono al lado y no lo tiene, porque en la época no existía. A lo que me refiero es que quizás tenían que haber grabado eso en un cuarto cerrado con micrófonos a distancia y que captaran el sonido. Debe haber sido así. Amidst the cold to hold you in a heated embrace, you flee, my dream come the morning, your scent, berries tart, lilac sweet, to dream. No sé si lo que está cantando tiene que ver con lo que están buscando, pero tiene buena, voy a decir, tiene muy buena voz. Salvo ese tallito tecnológico, pues está muy bueno. Y ustedes se dirán, ¿cómo pueden grabar sin un micrófono? No, no es que no use el micrófono. Lo que digo es que cuando lo grabaron, la persona que está cantando estaba justo con el micrófono al lado. En vez de utilizar micrófonos dentro de una habitación quizás, y que ella cantara con un eco y que se grabara con el eco, hubiera sido más realista. No quiere decir que esto esté mal, o sea, está mal en el sentido tecnológico, está mal, tecnológico para la época, pero está muy bien. Oye, me va a cantar 3 minutos de canción, ¿en serio? Esta fue que nos recibió cuando llegamos. La próxima vez que si llego a jugar este juego de nuevo, la próxima vez voy a seleccionar el sueño de las otras dos chicas. Pero bueno, está bien. ¿Y ahora qué? I know him. Y ahora me... He murdered some Temerian boys back at White Orchard. Silence, woman. We've come to hear music. A murderer? There's a war on. Some die. Oh, please, argue this out elsewhere. Squabbles and rows again. And I was told this was a decent establishment. If I know Geralt, he risked his noggin to save someone else's arse. Save, you say? He murdered folk. Don't let him provoke you. There's the door. Settle this outside. Come. Bueno, le salvó la... Listen to music. Music. Tiene buena voz. Cultural capital of the world? The fuck it is. Bueno, ahora voy a tener que recoger todo de nuevo. Lo que me causa molestia, pero bueno, ni modo. Permit me to introduce this here's Priscilla, known also as Calinetta, as lovely as she is talented. And this is Geralt of Rivia, I know. Dandelion's told me a great deal about you, and I've listened with bated breath. Don't be surprised.
After all, doubt I could think of a more fitting subject for a ballad than a witch's love for a sorceress. Or should I say, sorceresses. Plural. Bardo no se puede confiar en ellos. Parece que Jasker no olvidó ningún detalle. Seems Dandelion was meticulous in telling my story, down to personal and insignificant details. Did he offer anything about himself, like where he was going? Splendid. Very funny, truly. So, see you later. ¿En serio se va? Not here. Come with me. There a reason for all this sneaking around? An excellent one. When last I saw Dandelion, he told me he was planning a heist. Siggy Reuven's vault. Sheeped up. La madre. And I've not seen him since. Imagino que el golpe acabó mal. Robó una cámara acorazada. ¿En qué estaba pensando Jasker? Dandelion breaking into a vault. I'd sooner expect him to choose a life of celibacy. True. Forgot to pay for his wine at the Pista Flora once. And laid awake the next 3 nights worrying about it. Any idea what got into him? He have debts he needed to pay off? Claimed he was helping someone. Urgent matter that couldn't wait, he said. This someone, Dandelion mentioned their name? No. But if I know Dandelion, it's her name he failed to mention. As he failed to mention her slender waist and ample bosom. Suena. Reuven. What's he like? Tall, fat, dangerous as hell. Limp in his gait. Left leg. Sounds like a lame rock troll. If trolls were devilishly intelligent and had a flair for crime, yeah, I'd agree. Ok, entonces bien, ¿quién es Let me este? guess. Attempted heist was a failure. Well, he's not driven up in a gilded carriage laden with jewels, so I should think so. I've asked after him everywhere, but it seems an army of tongue-stealing cats has overrun the city. I learned only that he raised a ruckus at Horson Jr.'s lair. Then Horson's men chased him all over town. Horson Jr. Doesn't ring a bell. Biggest prick in Novigrad. Not literally, but... Got it. You're not a fan. But what did he do to you? Try the whole town. He's one of 4 bosses who control the city's underworld. The others being Siggy Reuven, Carlo the Cleaver Varese, and the King of Beggars. The rascal. At least they didn't cross the church as well. Bring that venerable institution into it. We'd be in deep then. Parece que tendré que salvar a Jacker de nuevo. Espero que Jacker salga de esta comida. Bueno, supongo que lo tengo que salvar. Here I go again, rushing to Dandelion's rescue. He ought to pay me a salary. Whoever he is, I sincerely doubt he's in the mood for jokes. Nor am I, in fact. Relax, I'll get him out of this. Gotta talk to this Horson first. And Siggy Reuven. Know where I might find them? I don't know about Horson, but Reuven runs a bathhouse. Careful, though. He's a dangerous character. So am I. I don't doubt it. But Dandelion's not. I beg you to hurry. Let me know as soon as you learn anything. Bueno, ya tenemos algo aquí. Este es el traje, el cuarto de esta niña. Ya había pasado por acá, pero ustedes no lo van a ver porque obviamente voy a recortar esto por cuestión de tiempo. Pero sí quiero que sepan que pues ya había pasado por acá. Y me voy a llevar todo de nuevo. Literalmente. Porque no quiero pasar más cosas por acá. Aquí no hay nada. Piso superior. Allá afuera se pregunta que esa puerta que ya la vi es una puerta que lleva a un balcón. Un balcón que obviamente no tiene ningún sentido para mí. Aquí esto ya no me acordaba nada de esto. Voy a leer todos los libros después. Son varios libros los que tengo que sacar. Pero así por lo menos ven un poquito de lo que ya yo había visto. De esto de acá. Uy, por cierto, ya hay uno nuevo. Esto sí no lo había visto. Y aquí pues un baño que, digo, como había dicho en ese momento, pues el baño para la época no está mal, la verdad. Vamos más aquí. Vamos por acá. Vamos a agarrar este de acá que sea lo que quiera. Ahorita vamos a buscar también Quedan otras cosas por acá. Este es un balcón también. Aquí sí hay libros, también me acuerdo. Bueno, había libros. Vamos a ver si algo más saco aquí. Aquí ven los libros, por cierto. No me lo he leído todo. Ya lo voy a leer.
Porque solamente estoy leyendo uno nada más. Esta puerta cerrada. Es que pues ya estamos listos y podemos ir bajando. Nos quedaría saquear lo que está aquí abajo. Que a ver si recuerdo. Solo hay una cosa por saquear aquí. Vamos a vender todo lo que tenga que vender acá. Vamos a saquear esto. Vamos a llevarnos todo de acá. Que obviamente pues ya es notorio que hay que hacerlo. Oye, es increíble la cantidad de cosas que hay aquí. Ok. No me queda nada más, me queda esto. Porque no lo agarré esto. Pues listo, ahora sí, vamos a vender de una vez acá. Kingfisher. Where do you get the name? Bueno, pues sí, más bueno, no hay nada importante ahora. What are Sí. you serving today? Ok, vamos a ver. ¿Qué vamos a vender? Lo que era las bebidas, las cervezas, todas estas. Ok, para generar algo de dinero. Que no sé si le estoy vendiendo. No creo que le esté vendiendo nada más. Bueno, los libros tengo que irlos a ver. Listo acá. Y ya podemos salirnos de aquí. Me costó un buen rato. Porque literalmente fue un muy buen rato. Resolver este acertijo problemático. Pero bueno, mira mi caballo por acá. Que bueno, ahí se puede quedar. No lo voy a necesitar por el momento. Digo yo. ¿Voy por aquí o voy por abajo? Voy por abajo. Y tengo que llegar aquí. Bueno, por lo menos está cerca del lugar. Está bastante cerca este lugar. Hay una puerta acá que supongo que es lo que tengo que pasar. Llamamos. Anybody there? Open up. Vamos a ver si abre, ¿no? Eso parece una mansión casa. What's the fuss? The bathhouse is closed. Need to talk to the owner. I know he's here. I'm not sure that matters, as he's terribly busy. Me da igual. Vamos a... Tell him Geralt of Rivia wants to talk to him. I cannot promise Mr. Reuben will have time to see you. Want a bed? Very well, I shall try. Please wait. Pues sí que obviamente cuando escuchen tu nombre, pues lo va a ver. Siggy Reuven cordially invites you to join him. I'm happy. Estos son unos baños públicos de la época. Estos tipos de baños ya creo que no se ven en casi en ninguna parte del mundo. Creo que los que son chinos, coreanos y japoneses, que son los que lo usan. Quizás en Asia se usan más, pero ya básicamente no se ven en el resto del mundo. Puedo encender un fueguito por acá porque no veo nada. Y vamos a ver si vemos algo aquí que me pueda llevar. ¿Sí? Si veo algo que me puedo llevar, lo voy a llevar. Porque pues necesito todo y aquí no creo que vaya a pasar muchas veces. Pongo por acá, ¿no? Que voy. Bueno, tengo un punto por acá. Tengo puras mujeres acá, bueno. ¿Me lo llevo? Tengo que seguirlo. Hacia acá tengo que ir. Supongo que aquí nos vamos a ver. Oh, espero que no vaya a empezar una pelea porque estoy con las cosas que sí. Orson Jr. is a dead man. I'll have my scribe send you a notice. You don't have a scribe. And we'll eliminate Junior when, and only when, all of us say aye. Reuven, your guest. Why the fuck you let him in here? Because I want to talk to him.
This is Geralt of Rivia. Good to see you again. As always, I'm out of the swiving loop. Who the fuck are you? Rebo, pues soy un brujo, tengo que hablar con Sisi, no es asunto tuyo, le vamos a decir, eso no es tu problema. None of your business. Your friend got a death wish. No, just short on manners. Witches aren't exactly the sophisticated urban types. Got intruders. Someone just snuck inside the bathhouse. Several men. What the fuck's he on about? Ploughing fortune teller? Assassins! Please, no! Ah! ¿En serio? Bloody hell. I fucking knew it. Any weapons tucked away? Just a few. ¿Con un bastón? ¿En serio? Odio los bastones. First ever party with my prick hanging out. Ah! Que no veo nada acá. We need one alive. Let's end this. Le voy a pegar yo porque me pegó a mí. Vamos a darte uno menos. Me pegaste. Toma, cabronaco. ¿Quién más queda? Ah, quedas tú. Ven acá. No me cae mal esta arma. Y yo no sé por qué se la pone si no tiene de dónde caro. Good work, gents. Terribly sorry for that incident. My security failed. I'll get to the bottom of who, why, and how. They were whoreson scum. That's the bottom of who and how right there. Don't start that again. Especially not in front of our guest. ¿Qué es lo que Who pranced in right before they attacked. Coincidence? Why do I doubt it? Let's give him a chance to explain. ¿Vamos a hablar o qué? Tengo que hablar con Bastardo Hijo. Creo que conozco a tus amigos. Creo que no conozco a tus amigos, no. Eso es lo que quiero hacer. I'm looking for Horson Jr. Interesting. What do you want with him? Es un asunto. Van a ayudarme a encontrar. Va a ayudarme a encontrar a alguien. Junior's gonna help me find someone. Horson's not helped a soul in all his miserable life. No lo sé. I'll ask him nicely. See, Cleaver? Perhaps if you'd not called Junior an uncle fucker and asked him nicely, he'd have showed up today. Gentlemen, you out of your fucking minds? A chat session? Horson's out to get us, and he'll succeed eventually. We've got to kill him first. So by all means, you sit here, soak, fart, and watch the bubbles rise, while I send my boys to Horson's hidey holes. They'll make some noise, flush the bugger out. And you, geriatric, or whatever your ploughing name is, wanna find Horson? Find me first. Pues lo puedo hacer. ¿Dónde puedo encontrar a Bastardo Hijo? Espero no encontrar a Bastardo Hijo antes que se escuche. ¿Dónde lo puedo encontrar? Any clue on Junior's whereabouts? Be grateful for any lead. Siggy? It's worth a try. Geralt's got a knack for finding people, and he's discreet, a value in itself. Leave you to it then. I'll look in on you tomorrow, Francis. Finish our talk. So how about we get dressed? Sure. Then we'll talk. In private. Pues sí. Supongo que puedo ver. That was. Never thought I'd be glad to see the man responsible for my taking frequent baths. If you're any cleaner for it, gotta say it was worth breaking your ankle. It healed poorly. Can you believe it? I must soak it in hot water at least 6 times a day now. Failing that, it bloody pounds like the bells of Beauclair at dawn. Lo siento mucho. Vamos a decir que lo siento mucho. Sorry to hear that. You're sorry? Well, consider it resolved then. Now, mind showing some added compassion?
Could mean a miraculous recovery to me. Puedo intentarlo. Listen, Reuven. No, Dijkstra. Just not in the mood for your code names, passwords, and other bullshit. I'm here on specific business. If you want to listen, listen. If not, I'd rather you spared me your wit and threw me out now. What's the harm? Talk. Think Cleaver will find Horson? He might not. But he'll burn down half the city trying. What waste? Leave him to it, I say. Work alone. Any ideas? Junior's got areas of the city where he's strong. Penetrate them, look around. But be discreet. None of this speed and fury and swinging your steel cock about. ¿Cuáles son sus bastiones? Quiere evitar una guerra con bastardo. ¿Por qué? Conoce, no, vamos a decir una vez, porque no tengo tiempo para esto. Makes sense to ask around, I guess. Junior might be in hiding, but he's got to be collecting income. Couldn't afford to cut himself off. Gambling. That's his big earner. Junior controls the largest casino in town. I'll never forget. Hierarch Hemmelfart raised all kinds of hallowed hell there once. Bugger bet lost his ruby ring. Then there's the arena in the city's bowels. Betting scheme generates near as much as the casino. They're always looking for hired muscle there. Suppose you could always search Horson's house. Though I doubt you'll find him there. Maybe some clue, though. ¿Dónde está el casino? ¿Dónde está su casa? Pues entonces lo tenemos que saber, obligatoriamente, que nos dé la ubicación de todo eso. The Temple Watch Towers. Horson's got naught to do with the casino officially. So careful what you say. Try not to arouse any suspicions. Ok, ¿y con la arena? Arena sounds promising. Where's that? Sewers beneath Gildorf, but you'll have to enter through the pits. Bueno, están bajo tierra, que bien. Supuestamente. ¿Y su casa? Junior loves a good fight. Wager he'd give a lot to see a real Witcher in action. Ok, ¿y dónde está la casa, por si acaso? Mentioned Horson's got a house. Where is it? Solid townhouse on Temple Isle, just on the other side of the bridge. Wouldn't wager me knickers on finding him there. Junior's not that stupid. Pues no es eso, lo que necesitaba era saber dónde está porque es lo primero que voy a investigar. Seems I can't find Horson at the casino or the arena. Might talk to Cleaver as well, though. Do what you will. Just be cautious. Horson's expecting payback, I've no doubt. Thanks for your help, Dijkstra. Just go, Witcher. And if you can't find the slimy bastard, come and see me. I know him well. Might figure something out. Ok, ¿sabes qué le ha pasado a Jacker? Pues obviamente te... Maestro criminales, estás en contacto con Rondo. Vamos a hablar de Jacker. Listen, Dandelion's missing. Any idea what might have happened to him? Same thing that happens to anyone who steps on Junior's toes. Meaning? He's surrounded by splendid virgins who ply him with sparkling wine and pastries stuffed with nightingales' tongues. Come, Geralt, what do you think's happened to him? I reckon he's at the bottom of the Pontar, trussed up with the strings of his own mandolin. Loot. Far as I'm concerned, he might as well be rotting down there with a goddamn trombone. Ok, ¿por qué estás de tan mal humor? ¿Qué te pasa? ¿Te han hecho algo ya? Vamos a preguntarle a ver si... You wouldn't happen to have a bone to pick with Dandelion, would you? Of course I do. You serious? Dead serious. Dandelion published a sonnet recently. Second stanza, the shit uses paired couplets instead of an inserted rhyme. Surely you understand how deeply offended the poetry lover in me was. O sea, todo esto por una canción. Como una canción se enoja. Serious. As am I when I say I have exactly no time to worry about your gigolo boyfriend. Got me own problems. Problems you might be able to help me with. And if you did, why then I might be inclined to ask after Dandelion, establish what happened to him. Además me vas a pagar, ¿verdad? I'll get paid on top of that, right? Nothing for free, eh? Did you bargain this hard when Emma wanted to hire you? No sé de quién hablas, quién te lo ha contado. Con el Nick. No idea what you're talking about. Yo en realidad no me acuerdo quién carajo es. You are the worst liar I have ever known. Glad I don't need you to win a poker game for me. But we've chatted enough. Yeah, I'll pay you. Count on it. So, can I count on you? Seguro. Sí. Maybe I can help.
What do you need? I'd Más rather dinero, más show cosas. than tell. Pictures worth 1,000 words and all that tripe. Ah, and you do realize, if you say anything about what you see here to anyone, it'll mean a razor between your ribs. Figured as much. Excellent. One last request. Oh, let's call it what it is. A command. Don't draw your sword unless I ask you to. Y supongo que lo vamos a averiguar ahorita, lo que me va a mostrar, ¿no? Oye, está bien porque esto significa más dinero, más cosas, más todo. Así que vamos a ver. Supongo que tiene algo oculto acá. Esto es un buen secreto, ¿no? Be so kind as to follow me. Dios santo. Esto sí es interesante. Voy a bajar así. Más fácil. Ok, vamos a ver. ¿Hay algo por aquí que me pueda llevar? Pues sí, muchas cosas. Ya saben que esto no lo voy a encontrar tan fácil. Pero esto no voy a volver aquí, así que... todo lo que me pueda llevar. Vamos a ver. Puerta. Estoy viendo... Uy, ¿qué es esto? Cadáveres. Bart, stop that, now! Bad makes Ziggy lose, Jorfin. Beating your head against the wall won't change that. But hard. But less thinky. But less thinky. But sadler. ¿Para qué me has traído? ¿Eso es un troll? Don't seem to have trouble communicating with Una each manera other. diferente de ser un troll, ¿no? Bring me down here. Take note of that hole. We'll come back to it later. No tengo que ir See acá. that door? Vault behind it, until recently filled with Novigrad crowns and countless other valuables. But God. Then boom! Jorfin go! Translating into common, someone fucking made off with nearly 20 tons of my gold and all the lighter stuff. And you will help me get it back. Ok. Pues sí. Fine. I'll help you. You're not exactly bursting with enthusiasm. Witcher mutations. They strip us of emotion. I'd be jumping for joy otherwise. All right. Ought to look around. But first, some questions. Vamos a hacer una pregunta. Oye, hace muchas preguntas. Los ladrones entraron por algún testigo en cuanto estaba valorado todo. Pues eso no me importa. Esto es lo que... Take it the thieves got in through the hole behind you. You're a regular fucking master sleuth. Any other brilliant deductions you want confirmed? The year, maybe? Bloody name of Redania's king? No, but I am wondering, for instance, how that hole got there. Hole no. Boom. Hole. Bad look won't go. Bad look no. Only sleep. Bad shrooms. Head falls. Hay algo por allí, seguro. Vos me lo explicas, hongos malos, ¿qué quieres decir? Vos me lo explicas con esto que tengo. Can you elaborate? Boom. Big. This like. I'll elaborate. Explosion. Big enough to blow that fucking hole in the wall, separating the vault from the sewers. Gotten pretty good at communicating with this troll. Lots of prior experience. Worked with idiots my whole life. Ok, ¿y qué es el de los hongos malos? Mushrooms? What's that about? Pops mold. The spores are highly toxic. One whiff and you're dead. Unless you're a troll, that is. Yes. But. Troll. Not talking to you, dimwit. Where was I? Ah, mold spores. They cover the walls of the sewers other side of the vault. Actually thought it was a good thing, you know? A bit of extra protection. Thieves found a way through it.
Bart, you see them? But through hole. Want see boom. Got what? Breathe. Shroom. Sleep go. Your phone gone. Ok, no entendí mucho. Necesito que el traductor guachu aquí me lo explique porque no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. ¿Has intentado seguir la pista de los ladrones? Supongo. Try to track down the thief yourself? Of course. I had this lummox Fonce, thick enough not to ask questions. We knocked back some pops antidote and entered the sewers. Soon after, I returned alone. What happened? Lad started belching something horrendous. I mean, burps with so much mass the walls shook. Told him, Fonce, stop. You're in the presence of a count. Well, former count, but still. And then he puked up. Up came most of the antidote. Lost his protection. Tried to pull him out. Then I heard a bubbling. Something crawled out of the water. I value the lives of my men, I do. But I value my own even more. Dropped Fonce and ran like hell. Ok, tengo que peinar las cloacas. Ok. Should look around the sewers. Got any more of that Pop's antidote? I've a few vials left. Got the formula too. Disgusting swill, to be honest. But it'll save your life. Here. Thanks. Okay. There's naught to thank me for, literally. You're no good to me if you suffocate. Listen, I'll be upstairs if you need me. Sight of this empty vault's giving me an ulcer. Good luck to you. O sea, que supongo que tendríamos que revisar todo esto acá. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall too. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Ok, ¿y qué es esto aquí? Veo cadáveres, puede ser. Ah, cadáveres. Mira todo esto acá. A ver si veo algo más que pueda agarrar. O sea, que veo varios cadáveres, pero no veo nada. Oye, esto no lo había agarrado ya. Por aquí no es, la verdad. Esto es por donde entramos. Aquí hay algo más de este lado, supuestamente. Pero no sé cómo pasa por acá. ¿Hay alguna puerta por aquí o algo? Ah, la puerta está aquí. Ok. Vamos a ver. Esto va a ser complicado, sobre todo si tengo algo más. Vamos a quitar lo que está acá. Ok. No me queda nada más. Y supongo que tendré que ir hacia acá. Esto me está preocupando, pero supongo que... Vamos a ver cómo está el tema de los gases antes de... Hay hongos acá, protectores. Pipe's great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. O sea que tengo que ir hacia acá, pero hacia acá y... todos esos gases. Y una pieza de... Bits of pipe clear over here. Must have been one powerful blast. Shouldn't go any further without taking that antidote. ¿Vieron todos esos gases acá? Que no sé por dónde voy. Getting harder to breathe. Entra por la brecha y sigue la corriente. Bebe el antídoto para el mo. ¿Cómo me... tengo ese antídoto? ¿Cómo lo consigo? Aquí en inventario debe ser.
¿Cuál es el antídoto del mod? Debería estar acá, ¿verdad? Antídoto para el nuevo moñoso. Tengo 3 cargas. Esto es uno de los que tengo que beber. Lo que no sé es cómo carajo beberlo. Ok. Obviamente me lo tengo que tragar. El problema es que no sé por dónde tengo que ir. Supongo que es por acá y hacia allá. Pero chicos, esto lo voy a hacer en el siguiente video. Me voy a dejar este por acá. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejarme un buen like, suscribirse al canal, activar la campanita, comentar y compartir. Les pido disculpas, pero hoy toca arreglar muchas cosas. Pero mañana continuaremos con un poco más de este increíble título llamado The Witcher 3 Wild Hunt, que de verdad me lo estoy pasando muy bien. Porque hay que decirlo, es un juegazo increíble. Dicho esto, yo me despido. Hasta el día de mañana. Nos vemos. Adiós.